por lo tanto es casi seguro que no se haga. Entonces, ¿cómo quieren bajar los precios de la gasolina, del gas, si no se crea refinerías donde nosotros, México, pueda crearlas? Termino diciendo que en materia de energía eléctrica tampoco, porque toda esta ley de la CFE, todos los costos de generación dependen de los precios de los hidrocarburos. Si los precios de los hidrocarburos están subiendo, no puede bajar, porque el costo sería alto, por lo tanto no puede bajar las tarifas eléctricas. Y para mejorar la eficiencia de las plantas generadoras se requieren enormes inversiones, y las inversiones siempre se reflejan en el precio del producto, en este caso de la energía eléctrica. Y si además se va a privatizar, como lo establece la ley, el 100% de la generación eléctrica, pues va a prevalecer la lógica de la máxima ganancia, lo cual hace imposible reducir los precios de la energía eléctrica. Bueno, solo... Gracias, doctora. Gracias. Sí. Muchas gracias, coordinador. Para comentar sobre el tema del debate que se ha generado a partir de las 10 preguntas que planteó el director de cine, Alfonso Cuarón, y la 11ª pregunta que hizo ayer sobre el debate público. Nosotros en la bancada del PRD en el Senado planteamos una postura muy simple y muy clara. Cuarón tiene razón, y tiene razón en términos de decir que la calidad de la democracia depende de los niveles, del nivel del debate público, y ese nivel depende de la difusión justamente de esos debates. Solo quisiera recordar muy brevemente qué ocurrió durante la discusión y aprobación de las reformas a la Constitución en materia energética en noviembre y en diciembre, sobre todo de 2013. No hubo debate, y ustedes que cubren la fuente del Senado fueron testigos de eso. El cálculo político del PRI y de sus aliados, el PAN y el Partido Verde, fue simplemente ganar la votación, rehuyendo al debate sin explicar a los ciudadanos cuáles eran sus argumentos, sus métodos, sus cálculos y los procesos que implica la reforma energética. Hay que recordar que la discusión de las reformas a la Constitución duró solamente 5 días, del 7 al 11 de diciembre, y en ese plazo hubo 242 intervenciones en tribuna, 120 en la Cámara de Senadores y 122 en la Cámara de Diputados. De esas intervenciones, de las 120 de la Cámara de Senadores, 77 fueron del PRD, 14 fueron del PT, 2 fueron del Movimiento Ciudadano, y del PRI solamente hubo 14 posiciones, casi las que obliga el reglamento por parte de los presidentes de las comisiones, 10 del PAN, a pesar de que el PRI tiene, como ustedes saben, 54 senadores, solo tuvo 14 intervenciones, y el PAN con 38 senadores solo tuvo 10 intervenciones, el Partido Verde 3 y Nueva Alianza 0. En la Cámara de Diputados la situación fue de 122 intervenciones, 82 del PRD, de 101 diputados que tiene el PRD, 9 del PT, de los 14 diputados del PT, 17 del Movimiento Ciudadano, de los 20 que tiene, 4 del PRI, de los 213 diputados que tiene el PRI, 6 el PAN, de 114, y 3 el Verde, de los 28 diputados que tiene el Partido Verde. Nueva Alianza, con 10 diputados, no hizo una sola intervención. Entonces, efectivamente, no hubo debate. Recordemos que el PRD aquí en el Senado solicitó a la Secretaría de Gobernación de manera formal que ejecutara una cadena nacional para que se transmitiera esta sesión y este debate en la radio y la televisión de nuestro país. La solicitud fue negada 5 horas después de que se hizo, considerando que era desproporcionada. Entonces, nosotros estamos sumándonos a esta 11ª pregunta: ¿por qué no debatir? Creemos que los mexicanos tienen todo el derecho a saber cuáles son las implicaciones de la reforma energética y de las leyes secundarias, por ejemplo, en el tema de gasolinazos, qué implicación e impacto tiene en las tarifas de la CFE, en las tarifas del gas LP, en la corrupción de Pemex y, como ya mencioné el senador Rabín, en el daño al medio ambiente. Por eso es que suscribimos
y apoyamos y respaldamos la propuesta de realizar 3 debates públicos en televisión abierta, en horario estelar y con cobertura amplia, donde participen todos los expertos que estén a favor y los expertos que estén en contra. Por supuesto que los legisladores que tienen una posición favorable, que expliquen por qué, pero nosotros también estar presentes en esos debates, que se escuchen también a las voces independientes y sobre todo que se escuche la voz de los funcionarios del gabinete y la voz del presidente de la República explicando esta reforma a la Constitución. Estamos iniciando una campaña para plantear justamente la 11ª pregunta: ¿por qué no debatir? Lo haremos en la prensa, estamos terminando esta propuesta, y lo haremos también en los medios espectaculares, en todos lados donde podamos plantearle esta pregunta al gobierno de la República. ¿Por qué no debatir? No estamos dispuestos a que los términos y el terreno del debate nuevamente se dé de manera escondida, secreta, con enormes simulaciones de que se está escuchando a la población y a los sectores y a los expertos, cuando en realidad lo único que se está aceitando muy bien es las tuercas, los tornillos de la aplanadora legislativa. Por eso, reiteramos, a Cuarón no le asiste solamente el peso del Oscar, le asiste el peso de la razón. Y con él también vamos a esperar la respuesta a esta 11ª pregunta: ¿por qué no debatir?